El Señor está en este lugar, amén. ¿Usted puede sentir que está en este lugar? ¿Sabe que dice la palabra que si se le acerca tiene que creer que Él está? O sea que si usted entra a los atrios, tiene que creer que Él está. Dice su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Desde hoy a la mañana, ¿desde qué hora estaban con los niños? De las 3 de la tarde, el Señor ya está en este lugar. Porque ya estaban congregados en el nombre del Señor. Hablaban su palabra. Saben que cuando quería traer el mensaje para esta tarde, ¿vieron cuando dice este sí, este sí, este sí, este sí? Bueno, ese no era. Y el Señor me viene hablando sobre la vida de Eliseo. ¿Cuántos escucharon la vida de Eliseo? Muchas veces. Para el que no recuerda o se acuerda de Eliseo solamente en una historia, le voy a contar que Eliseo era un profeta muy reconocido. Pero para poder llegar a ser ese profeta, hubo un proceso en su vida. Él fue el discípulo de Elías. ¿Cuánto conocen a Elías? Conocemos a Elías y cómo el Señor usaba la vida de Elías. Sin embargo, algo que me llamó la atención del profeta Eliseo es que dijo que quería una doble porción. Sabe que bíblicamente no está hablando de una ambición que quiere lo que tiene el otro, sino lo que estaba hablando de la doble porción era ser su sucesor. No se trataba solamente de tener el doble de la unción que tenía Elías, sino que ser reconocido por el pueblo como el sucesor. Y sabe que ese reconocimiento era mucho mayor que incluso que le diese más autoridad. No se trataba solo del manto y de decir quiero hacer cosas más grandes de las que hizo Elías, sino esa no era la intención de Eliseo, sino que la intención de Eliseo era ser reconocido por el pueblo, reconocido que el Señor se movía a través de su vida. Sabe que en todo lo que es Segunda de Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, habla sobre el llamado de Eliseo, y yo me anoté puntos para ir rapidito, para hacer una introducción, para que todos sepamos cómo llegó hasta donde llegó, para poder terminar con la palabra. Amén. Nos vamos a basar en el texto bíblico de Segunda de Reyes 2:9, si quiere buscarlo ya ahora, que es justamente de lo que le estoy comentando, en la cual le dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Vamos a ir a ese punto. Fíjense que en el 2:9 dice, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Saben que desde que yo conocí esta petición de Eliseo, siempre que el Señor está haciendo algo sobrenatural o está entregando algo, yo siempre le pido la doble. No me quedo con lo que están entregando. Siempre quiero no solamente que se me sea otorgado, sino que sea evidenciado lo que el Señor me otorgó. Que eso se trata de la doble porción. Esa es la doble porción. Que haya unción, pero que haya también un reconocimiento. Y ahora lo vamos a ir viendo. Eliseo no buscaba una posición. Acuérdense que cómo lo encuentra. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando lo encuentra Elías y le tira el manto en su principio? Eliseo estaba arando. ¿Qué sabemos nosotros que es arar? Cuando la palabra del Señor habla de que están arando y de que nos hace, nos indica que tenemos que no dejar el arado. ¿Qué es lo que estamos haciendo mientras? ¿Estamos qué? ¡Ay, Dios! ¡Gloria a Dios! Estamos trabajando para el Señor. Cuando hace referencia de el arado, está hablando de que estaba trabajando. Había una ocupación en Eliseo. Cuando Elías proféticamente lo vio
porque no estaba yendo Eliseo a buscar a Elías, sino que la revelación vino sobre Elías, sobre lo que portaba Eliseo. Por eso es que lo que hace es ir y le tira lo que es el manto, le da el manto. Eso era simbólicamente un llamado como el que hace después Jesús y dice, sígueme. Podría haberlo tomado y seguirlo, como es lo que hizo Eliseo, o podría haber dejado que se caiga y decir, está loco. Había dos acciones y que muchísimas veces el Señor te llama y te tira ese manto y puedes tener dos acciones. Una, agarrarlo y avanzar en pos de él, que es lo que hizo Eliseo, o dejarlo ahí y rechazarlo. Son decisiones que tomamos nosotros. Sin embargo, algo de lo que decía la pastora hace un rato que se compartía en los niños, decía que fuimos elegidos del vientre de nuestra mamá. Por ende, eso confirma que usted, yo, tenemos un propósito eterno. Fuimos creados por parte del Señor con un llamamiento y un propósito eterno. No pertenece a este mundo, es eterno. Pero llega un momento de nuestra vida que el Señor nos llama y hay otro momento en el que nos tira el manto. Hay un momento específico de nuestra vida que nos dice, es el momento de activar lo que deposité en vos. Y hoy es ese día. Yo no sé si vos ese manto lo agarraste o lo dejaste al lado, pero si está al lado, todavía está ahí. Porque el Señor me hablaba a través de esta palabra que hay muchos Eliseos en este lugar. Sabe que yo también me sentía muy identificada y casi que es, no sé si se dice, ¿cómo se dice espoleo? ¿Cómo es? Cuando se adelantas, está más conjugado. En la prédica del miércoles, porque le digo que yo veía Eliseos y el Señor me volvía a hablar sobre mí misma. Estaba hablando sobre mi propia vida. Y decía, yo veo Eliseos que están detrás y están siguiendo, pero que todavía no toman la doble porción. Y eso me hacía estremecer mi espíritu porque entendía que había determinado el Señor que era el tiempo. Era el tiempo en el que se lleva Elías y es el tiempo en el que tenemos que estar observando cuándo es el momento que caiga el manto. Sabe que en el momento en el que estaba pasando, en el ámbito en el que estaba pasando, había una escuela de profecía en ese tiempo. No era el único profeta Elías. Sin embargo, había una distinción sobre Elías por encima de... ¿Sabe que cuando hay un lugar donde hay muchos profetas? Es complicado. Todos oyen la voz de Dios. Y no es mentira. Sin embargo, el Señor levanta un Elías. Y cuando se fue Elías, la preocupación de Eliseo era quién ocuparía el lugar de Elías. No es que él no podía ser profeta, sino que necesitaba esa distinción que hacía el Señor con Elías. Y vemos que Eliseo llegó a cosas mayores, porque sabe que cuando nosotros somos discipulados, el mejor discípulo es el que supera al maestro. El mejor maestro es el que hace que su discípulo lo supere. Y eso es lo que hizo Elías. Y Elías le dijo, ¿qué querés que yo haga? Porque ya entendía que llegaba su tiempo. Esto fue revelación totalmente de parte de Dios, que sabía cuándo era el tiempo en el que ella se iba a ir. No sabía el día ni la hora, pero entendía que ya se había terminado el reloj profético para Elías. Había culminado porque se encendía lo que estaba en Eliseo. Y sabe que muchas veces nos toca salir del puesto porque tenemos que activar lo que está en la otra persona. Y también habla de un buen maestro, eso. Poder potenciar lo que hay en el otro, en nuestro discípulo, para que pueda crecer y llegar a lugares mayores. Y esto lo vemos representado con la vida tanto de Elías como de Eliseo. Sabe que Eliseo tenía una visión sobrenatural tan grande, y cuando yo mientras iba leyendo y todo lo que es la palabra, podía ver que hizo muchísimos milagros. Yo los separé, para el que está anotando, les doy la cita bíblica para que después lo busque, o el que está grabando, ahí está la grabación, después lo busca. ¿No está grabando? ¿Está grabando? ¿No está grabando? Ah, listo. Del otro lado, para que después lo busque, porque son muchos. Pero los enumeré. El primer milagro que hace
lo primero sobrenatural que hace Eliseo, es que cuando recibe el manto, él tiene que cruzar un río que es muy difícil. Sabe que cuando el Señor marca tu llamamiento, tu llamado, luego te toca cruzar el Jordán. Y esa es la parte complicada, porque ahí se trata de lo sobrenatural. Ahí empieza la fe en marcha. Sabe que fue muy importante en todos los milagros que hizo Eliseo, la fe metida al 100%. Podemos tener palabra de profecía, pero que se lleve a cabo va a depender del accionar en fe que tengamos nosotros. Hay profecías que se cumplen porque el Señor necesita, porque es necesario que suceda, y hay otras que necesitas activarla con tu fe. Hay y hay. En este caso, el primer milagro dice, separó las aguas del Jordán con el manto de Elías. Eso fue lo primero que él hizo. Él puso el manto de Elías y se abrieron las aguas para que cruzara el Jordán. Y esto está en 2 de Reyes 2:14 para el que está anotando. Lo puede leer ahí. Sanó las aguas de Jericó echando sal. ¿Sabe? Y esto está en 2 de Reyes 2, del 19 al 22. Piensen en esto. Es el Jordán, las aguas de Jericó estaban contaminadas. Y él lo que hace es echar sal. Y hay una parte muy importante de esto, porque es 100% profético lo que hizo Eliseo. Porque el Señor en su palabra por algo nos compara con la sal de este mundo. No importa si sos chiquito, sos un salero chiquito, un salero grande, un salero de porte. No escuché. Perdón. Un salero chiquito, un salero grande, un salero gigante, no importa. Lo importante es que sale. ¿Verdad? Porque la sal que echó no importaba si echaba poquito o echaba mucho. Lo importante era lo que estaba él depositando, lo que había en él depositando. Y eso hizo que se sanaran esas aguas. Después dice, había unos jóvenes que se levantaban en contra de su vida y se burlaban y decían cosas y acá es un tema muy importante porque muchísimas veces se toma como que que fue un juicio muy exagerado a lo que pasaba. Pero sin embargo, acá hay un juicio de parte de Dios, porque la burla no era para con Eliseo, sino que para quien representaba a Eliseo. Los profetas eran Dios mismo en la tierra en ese tiempo. Hoy en Dios también. Nosotros somos Dios mismo en la tierra, los servidores del Señor. Cuando uno se levanta en contra de los servidores, no se está levantando en contra de la persona, se está levantando contra Dios mismo. Y el que aplica el juicio que estamos viendo hoy nosotros en la palabra a través de Eliseo es el que lo hace el Señor. El Señor es el que se encarga. Dice, mía es la venganza. Nosotros no nos tenemos que defender. Pero está hablando de que, sin embargo, hay una consecuencia a esa acción. Y esta es la consecuencia que nosotros lo vemos explícita sobre en la parte de Eliseo. Y esto está en 2 de Reyes 2, 23 al 25, que dice la maldición de los jóvenes burlones, en donde envía osos y se los come. Para que sepan que es re trágico. Los osos también representan algo, pero eso lo vamos a hablar en otra. Continuará ahí. Sin embargo, usted anótelo porque seguramente cuando lo lea va a entender. Otra de las cosas. Multiplicó el aceite de la viuda para pagar las deudas. Esa es muy conocida. Eso está en 2 de Reyes 4, del 1 al 7, para que después lea esa historia. Sabe que cuando se le presenta a la viuda, le dice que la persona, su esposo, era un siervo, digamos, alguien que servía. Sabe que los profetas necesitaban personas que estén en servicio porque ellos están dedicados al 100% a Dios. Cuando habla la esposa y va hasta al profeta Eliseo, está hablando de que realmente le estaba diciendo, o sea, es tu servidor. Y él dice, bueno, ¿y qué tenés en tu casa? Le dice. Y esa pregunta, sabe que no es la más esperada, pero muchísimas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor que provea,
Y el Señor te pregunta, bueno, pero ¿qué tenés en tu casa? Va a usar los recursos que vos tenés para mostrar su gloria. Sabe que ella le dice, no tengo nada, tengo un poco de aceite. Bueno, con eso alcanza para que yo haga mi parte. Ahora yo te pregunto, ¿qué tenés hoy vos que el Señor puede usar? Porque Él hace la otra parte. Lo sobrenatural le corresponde a Dios. Pero ¿qué tenés vos? ¿Qué tenés hoy vos en tu casa? Tu casa es tu vida. ¿Qué tenés hoy vos? ¿Qué el Señor puede usar de vos? Muchísimas veces decimos, no tengo nada, Señor. Bueno, solamente sé cantar. Ya está. Yo hago el resto. Vos afiná nomás, dice el Señor, por las dudas, ¿viste? No sea cosa que rompa oído y después tenga que estar sanando. No. No sé, tengo una guitarra, bueno, aprende a tocar. Yo te doy lo que necesitas. ¿Sabe que contaba la pastora hace un rato? Yo fui de esas que rompen oídos un tiempo. Pero lo bueno era que la iglesia donde estaba nadie sabía de música más que yo. Yo era la única que sabía, o sea, por ende pasaba desapercibido. Pero me acuerdo que yo empecé cantando, no me acordaba de ningún corito, no me acordaba de nada, porque había dejado cantar a los 11 años y después pasaron 10 años y yo no había cantado para Dios nunca más, porque dije que a la única persona que le iba a cantar era Dios, ya que para el mundo nadie conocía que yo cantaba, nadie sabía que yo cantaba, incluso quien es hoy mi esposo, en ese tiempo era mi novio, no sabía que yo cantaba, porque si bien estaba apartada y escuchaba cumbia y todo, yo no cantaba. Era como escuchaba cumbia, pero viste, hacía así, pero no cantaba. Y cuando volvimos a la iglesia, después de estar apartado mucho tiempo, él me quedó mirando porque yo estaba adorando a Dios ahí en mi asiento. Y dijo, wow, no sabía que tenías esa voz. Y eso que desafinaba, todavía no había estudiado nada. Estaba muy enamorado. Cuando yo vuelvo al tiempo, el Señor me vuelve a poner en el lugar de partida, ¿no? Donde yo me había puesto en pausa yo, no que Dios. Por situaciones, vuelvo al camino del Señor y me acuerdo puntual, yo hoy veo las fotos y digo, ay Dios, yo me vestía re cortito, con solerito, casi que estaba, yo hoy me sorprendo de los jóvenes, pero digo, casi que estaba desnudo por la calle. Y me acuerdo que cuando yo vuelvo al camino, todo, mi mamá me dice, si vos querés servir así, no te podés vestir. Ella es muy directa. Yo no quiero servir, le digo yo. Al otro día andaba con bien, bien vestida, ¿viste? Yo de ahí toda rebelde. Y un día estábamos ahí, yo estaba sentada ahí cantando y el pastor de ese tiempo, que era nuestro pastor, dice, bueno Mayra, hoy nos vas a dirigir la alabanza. Y yo me quedé en blanco. No me acordaba ninguna canción, no me acordaba nada, no sabía nada. Y mi hermana mayor, me regaló un cuaderno con un montón de coritos viejos que yo miraba y digo, algunos me sé, pero no me acuerdo el ritmo. Era como, ¿cómo era esto? Y el Señor iba trayendo y en ese momento me di cuenta que no era lo que yo tenía. El Señor iba a usar lo que yo tenía, pero no sé, no era yo. El Señor tenía que glorificarse. Agarré el micrófono y empecé a cantar, creo que 2 frases y ya después cantó el resto mi papá y me ayudó porque yo ya me olvidaba. Él gritaba de allá, me iba tirando letra. Era muy chiquita la iglesia en ese momento y se escuchaba sin micrófono casi. Y le digo, me tengo que poner otra vez a escuchar, a buscar. Y sabe que en ese momento alguien más venía y tocaba la guitarra y yo solamente cantaba, pero después había días que no venía. Yo tenía que cantar a capela tocando la pandereta y sentía que necesitaba algo más. Yo quería estudiar piano y la guitarra no la quería. No quería la guitarra. No le tenía paciencia, no quería la guitarra. Rechazaba la guitarra. Me gustaba cualquier instrumento, la batería, cualquier cosa. La guitarra no la quería. ¿Y qué el Señor me enseñó a tocar? La guitarra. Al principio, como todo, tocaba las notas, las canciones solamente las notas que yo sabía. Do. Toda la escala de do, todas en do. No todas me ayudaban a mi voz. Me lastimé porque cantaba en tonos que no tenían nada que ver conmigo. Después también tocaba en una nota y cantaba en otra porque no tenía oído.
Y los que estaban a mi alrededor cantaban peor que yo, así que no me podían ayudar. Tenía que acercarme a quienes más saben para poder aprender más. Porque te obligás a aprender más, a perfeccionarte más. Un montón de tiempo se me lastimó la garganta y no llegaba ya a cambiar el registro, no llegaba a notas. Y el Señor me exhortó un montón diciendo que había dado un instrumento que yo tenía que usar y que yo me rebelaba contra ese instrumento. Y yo no cuidé lo que el Señor me dio. Y me costó mucho. Ese tiempo que me costó mucho, yo tengo mis hermanas que para mí cantan angelicalmente comparado conmigo. Pero el Señor me ponía a mí en ese lugar. Y yo le decía, no, pero ella canta más lindo, canta vos. Pero no. No se trataba de la voz. Se trataba de lo que Dios había puesto en mi vida. No se trata de la voz, si es más linda, si la voz es más fea, a tu oído. No importa si sos cantante de adoración o te gusta lo más rapidito. Importa lo que Dios portó. Y si vos eso lo usás cuando Él quiere usar, Él se va a glorificar. Porque me puso en lugares de entendidos, lugares de personas que sabían muchísimo de instrumento, y me puso a liderar yo que no sabía nada de instrumento. El Señor decía, yo me perfecciono. Si vos, yo me tengo que glorificar. Porque sabe que hay algo que hablaba el otro día, les decía en el ámbito ministerial de la alabanza, el ego es un pecado muy fuerte. Y cuando nosotros queremos brillar nosotros y no dejar que Dios brille, es donde estamos errados. Quien tiene que glorificarse es Dios. Sí nos perfeccionamos para darle lo mejor a Dios, pero el que se tiene que glorificar es Dios. El que tiene que ser visto es Dios. El que tiene que ser exaltado es Dios. Y eso es muy difícil de encontrarlo. Yo he ido a muchas iglesias donde la alabanza suena hermoso, pero no se ve a Dios en la alabanza. No importa, y he ido a otros lugares en donde quizás desafinaba 5 notas, pero se sentía la presencia de Dios. Y a esas personas le dije, perfeccionate para darle lo mejor a Dios, pero lo más importante ya lo tenés. A esas personas hoy los veo ministrando grande, porque tomaron el consejo, ¿no? Porque ya tenían algo de parte de Dios. Así que yo te digo que Eliseo recibió una segunda porción, pero había algo que ya estaba depositado en la vida de Eliseo. No se tratara de que él copiaba lo que hacía Elías, porque muchísimas veces he visto prédicas en las que nos comparan, en las que este es mayor que este es más... No, portaban cosas diferentes, para un tiempo diferente, para corazones diferentes. Eliseo se enfrentó en lugares, en situaciones en las que el corazón de las personas con las que se enfrentaba no eran los mismos que Elías. Sin embargo, se asemeja mucho como el Señor los usó. Sabe que, y esto es al final ya de la historia de Eliseo, hasta sus huesos sanaron. O sea, no se trataba de lo que dijese Eliseo, de dónde caminase Eliseo, se trataba de lo que estaba en él. Significa que si nosotros portamos lo de Dios, no importa si estamos cantando allá en el último coro o estamos adelante de todo, importa lo que nosotros tenemos, importa lo que portamos. Y voy a seguir con los milagros. Acá dice, resucitó al hijo de la tsunamita. ¿Ustedes se acuerdan de la tsunamita? Esa es una historia, y aparte hay una alabanza y todo, de la tsunamita. Así que conocemos esa historia. Ahora, lo que a mí me llamó la atención de esta historia es que él le dice, ¿qué querés que te presente delante del rey? ¿Qué querés que hable? Y él le dice, no, yo soy parte del pueblo, dice la tsunamita. Si a ella no le interesaba estatus social, Eliseo lo tenía, porque si tenía llegada al rey significa que lo tenía. Estaba en una posición dentro del pueblo de Israel muy reconocido, estaba con grandes, pero también estaba ayudando a una tsunamita. O sea, no es porque se codiaba con el rey, no atendía a alguien que era del pueblo si ese necesitaba del Dios que él portaba. Entonces, muchísimas veces vemos que cuando el Señor empieza
aportar algo en una persona y lo pone en lugares altos, después se olvidan de que también tienen que seguir bajando, que el Señor también se glorifica acá. No es que de repente empezaste a hacer de un estatus nada más, sino que se trata de ir donde Dios quiere que vayas. Y Eliseo estaba en el lugar en donde alguien necesitaba de Dios. Esta mujer notó que él tenía algo especial y le preparó un aposento. Le dijo, todas las veces que vos tengas que venir, le dio honra y no le pidió nada a cambio. No le pidió absolutamente nada. Y ¿sabe qué? El discípulo de Eliseo, Giesi, notó algo y le dijo a Eliseo, fíjense que aunque el Señor le revelaba muchas cosas a Eliseo, no le dijo lo que necesitaba, lo que le faltaba a la tsunamita. Pero la observación de quienes nos rodean muchas veces hace que nosotros podamos cumplir el llamamiento. Sabe que es muy importante la escudera de la pastora, el discípulo, el escudero del líder, porque no todo lo ve, ni la pastora, ni el profeta, no lo ve, ni el pastor, no lo ve. Pero quizás el que está al lado está observando algo que yo no vi, y es necesario que el Señor se glorifique. Estando en el lugar preciso, en el momento preciso, hacemos que el Señor realmente se pueda glorificar. Y en este caso, le da y le dice que va a tener un hijo, y todos conocemos la historia de después. Esto está, para el que está anotando, Segunda de Reyes 4, 32 al 37. También purificó un guiso envenenado. Así que si va a comer lo de las suegras, usted puede orar y el Señor hace milagros. Mentira. Chiste. Realmente, cuando nosotros portamos algo que tenga que ver con Dios, no importa si es para alguien chiquito o algo grande, porque a veces tomamos nosotros como poquito, o este es un milagro chiquito, este es un milagro grande, porque nosotros ponemos medidas, pero no conocemos la necesidad de la otra persona. No conocemos lo que está sucediendo en el interior. Esto, para el que está anotando, está en Segunda de Reyes 4, 38 al 41. Multiplicó panes para alimentar a 100 hombres. ¿Sabían esa parte? Siempre que hablamos de la multiplicación, hablamos de la parte de Jesús. Pero antes ya lo habían hecho. Ya, por eso el Señor habla cuando dice, cosas mayores harán ustedes. Como esto ya estaba evidenciado, ya estaba hecho. Yo me manifesté de esta forma. Ustedes tienen que superar esto. Esto está, para el que está anotando, sigue. Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Después está la historia de Naamán, que sanó de la lepra. Y esto es tremendo, porque ni siquiera salió a recibirlo. Le dijo lo que tenía que hacer y chao. ¿Sabe? Yo me ponía a pensar en esto. Era una persona que se codeaba con reyes, era una persona que no tenía problema de hablar con personas de autoridad o lo que fuese. Pero ¿por qué no lo recibió? ¿Sabe que no siempre que aunque sea el Señor te quiera usar significa que vos tenés que ir en persona? Porque el Señor tiene que glorificarse. ¿Sabe que si Eliseo iba, él iba a creer que el que lo sanó era Eliseo? Porque así era el corazón de Naamán. No era una persona de fe. Por eso es que los mismos siervos le dicen, pero si te están diciendo que te vas a hacer sano, ¿no te vas a tirar al río? ¡Tírate! Porque a él le faltó activar esa fe. Sí estaba rodeado de personas que sí, porque la esclava, que es la que le menciona quién es Eliseo, era una persona que, a pesar de ser esclava y de haber sido tomada en cautiverio, no había rencor en esa persona y le dice, yo quiero que él sea sano, y le presenta quién es el profeta de parte de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que las personas que te rodean también es importante para llevarte al propósito de Dios, ¿o no? ¿O no? No siempre las que te rodean te van a impulsar. Pero nosotros tenemos que aprender a decidir quiénes son las personas que nos rodean. Después conocemos la historia. Esto está en Segunda de Reyes 5.
lo de Naamán, de la lepra. Y pues dice, hizo flotar el hierro de un hacha en el agua. ¿Sabe qué? Eso es tremendo. Porque el hacha no era de la persona, era prestada. Y había tanta aflicción en esa persona que perdió el hacha que le prestaron, que él dijo, bueno, el Señor lo puede hacer. Y donde no se ve, donde ya nosotros como ser, ya está, ya la perdiste, bueno, comprate otra, le vamos a decir, ¿no? Lleva como, no tiene que ver conmigo, ¿cómo hago para entrar ahí? Él dijo, bueno, el Señor lo va a hacer. Había una fe en Eliseo, que ni siquiera tembló, hizo lo que tenía, que el Señor le mostró que tenía que hacer y chao, para que saliera el hacha y pudiera ser recuperada, que saliera a la vista humana, porque el hacha estaba ahí. Y muchísimas veces nos sucede eso, que hay una inquietud tan grande en nuestro hermano y nosotros decimos, bueno, voy a orar por vos, pudiendo hacer algo más. Damos lo poco, siendo que nos olvidamos que lo que portamos dentro no se trata de que si alguien me ve o no me ve. No estaba en público, no había un montón de personas rodeando para exaltar a Eliseo por lo que iba a hacer. Lo importante no era eso, lo importante era poder bendecir a esa persona que estaba afligida, porque estaba afligida. Porque lo que para quizás Eliseo era poca cosa, para él era un montón porque le habían prestado. Se trataba de una responsabilidad cuando alguien te presta algo y decís, lo tengo que cuidar como a mi vida, ¿viste? Que decimos nosotros. Hay uno que ni eso, pero decimos, como a mi vida. Y entonces no querés que no le pase nada, lo cuidás el doble, incluso si es tuyo no le das tanta importancia como siendo, había mucha aflicción en esa persona. Eso está en Segunda de Reyes 6, del 1 al 7 o 17, no me acuerdo. Si lo separé o... Creo que es del 1 al 7. Revelaba planes del rey de Siria por revelación del Espíritu. Eso me mató. Yo mientras leía esto digo, era tan preciso lo que el Señor le revelaba sobre la estrategia que usaba el enemigo, que hasta ellos pensaron que había un topo dentro de su campamento. Ponete a pensar esto. Nosotros tenemos un enemigo que está todo el tiempo planeando. Y nosotros tenemos ese espíritu que te puede mostrar lo que está planeando contra tu vida, contra tu ministerio, contra tu familia. Es tremendo saber que el Señor te puede dar incluso las palabras que están usando. Poder ir nosotros con una estrategia mayor, ir nosotros y adelantarnos. Tenemos a ese Dios. Y nos olvidamos de eso. Ya cuando oramos ya es porque ya nos dio acá. En vez de estar un paso adelante. Es difícil, sí. Se trata de oración, guerra espiritual y muchas otras cosas. Ahí hay que morir, porque Eliseo había una constante comunión con Dios. Significa que había un desprendimiento de su voluntad al 100%. Por eso llegó a lugares altos. Si vos querés llegar al propósito eterno, hay muchas cosas a las que tenés que morir de vos mismo para que Dios se glorifique. Hay muchas cosas que están dentro nuestro que están ocupando el espacio que le corresponde al Espíritu Santo. Hay muchas cosas que el Señor nos marca que tenemos que dejar para que Él se entrone en nuestra vida y no lo hacemos. Por eso no alcanzaste todavía el ministerio. Por eso no alcancé todavía el ministerio. Hay mucho a lo que hay que morir. No es fácil. No te voy a pintar que es todo color de rosas. No es todo tan sencillo como se escucha. Pero dice la palabra del Señor que te envió un Espíritu Santo que te va a llevar a toda verdad. Que cuando vos no puedas, Él te va a ayudar. Así que no estás solo peleando. Falta tu 50 para que Él accione con el otro 50. Había un 50 que era necesario de nuestra fe y de nuestra acción para que Él se glorifique. Y hoy vamos a accionar ese 50. Después lo que el Señor tenga que hacer, lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de accionar. Si hoy te toca dejar cosas, déjalas. Desprendete. Saben que yo era de esas que dejaba la mochila y cuando me daba vuelta la volvía a agarrar.
Y me daba cuenta que otra vez me estaba haciendo cargo de algo que yo no podía y ya había reconocido que no podía, pero lo volví a agarrar. Y encontraba un ciclo y decía, volvía al mismo punto. ¿Por qué? Porque volví a tomar lo que no me correspondía, porque no era mi batalla. Porque yo ya me había rendido, ya le había dicho que no tenía más fuerza. Entonces tenía que glorificarse el Señor. Tenía que dejar que Él terminara la obra. Y a veces creemos nosotros que sabemos más que Dios. Esto está en 2 de Reyes 6, del 8 al 11. Y dice, hizo que los ojos de su siervo vieran al ejército celestial. Y eso es tremendo. Porque había un ataque tan fuerte sobre la vida de Eliseo. Venían a matarlo, venían a contra él, pero él entendía que había quien lo defendía. Y él le permitió y le pidió al Señor que su siervo viera lo que sobrenaturalmente estaba pasando. Y hoy acá, sobrenaturalmente, hay cosas que están pasando. Hay batallas que el Señor está peleando por vos. Hay guerras que Él está con ángeles desenvainados, con espada desenvainada, peleando por tu vida. Hay llamados de muerte para ustedes, para mi vida. Hay decretación desde el infierno mismo en contra de nuestro ministerio, en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, en contra de nuestras finanzas, en contra de nuestra salud. Y el Señor está todo el tiempo defendiéndonos. Hay muchas veces que nosotros le damos carta legal a ese enemigo para que nos ataque. Son puertas que nosotros abrimos y que dejamos entrar a nuestra vida. Y eso habla también de una no dependencia al Señor. Sabe que al principio lo que decía era que si usted se le acerca, tiene que creer que Él está. O sea que si hay un problema que usted está notando hoy que no se puede solucionar en tu vida es porque no le está creyendo. Porque lo que mueve la mano de Dios es la fe. Esto es por fe. El evangelio es por fe. Hicimos la remera de los jóvenes y pusimos en la parte de atrás, no es por vista, es por fe. Y yo le decía, eso es lo que nos va a recordar todo el tiempo, que no es lo que estamos viendo, sino en lo que estamos creyendo. No es lo que vos estés viendo, no es lo que yo esté viendo, es en lo que yo estoy creyendo. Yo estoy creyendo en un Dios de milagros. Yo estoy creyendo en un Dios de poder. Un Dios que me muestra en toda su palabra que Él transforma todo lo que toca. Pero ¿qué le dejas tocar? Porque hay una parte que nosotros le damos acceso o no. Dice la palabra que yo golpeo y vos me abrís y me dejás entrar. Si nosotros no le dejamos al Señor entrar en esa circunstancia, el Señor no puede actuar. Nosotros somos los que le damos el acceso. Y el último, profetizó victorias, provisiones, acontecimientos futuros, y esto está en todo, 2 de Reyes 7, 2, 13, 14 y 19. Está en bastantes lugares en donde él habla sobre las victorias para el pueblo. Amén. Sabe que una de las cosas que yo anotaba acá es que una de las frases que vamos a decir es: Señor, dame la doble porción de tu espíritu. Pero hay pasos previos para poder llegar a ese final. Necesitamos entender que viene de parte de Dios, que viene de parte del cielo mismo. No es algo que imparto yo, no es algo que imparte alguien que te impone manos, sino que es algo que nosotros anhelamos, pedimos a Jesús y recibimos mediante el Espíritu Santo. En este tiempo, el Señor puso su gracia. Dice que la gracia sobreabunda cuando abunda, ¿qué? Muy bien, la maldad. Dice, mientras la maldad abunda, la gracia, si se lo digo al revés no se lo acuerda, ¿a usted le parece? La gracia sobreabunda. Y sabe que me hacía ruido esta palabra,
mientras volvía del trabajo, en el colectivo ya sobreabunda, sobreabunda, sobreabunda. Está por encima de lo que abunda. No es por nada, no dice, y se multiplicó la gracia, dice, la gracia sobreabunda. O sea que si hay maldad, la gracia del Señor cubre y sobrepasa esa maldad. Y yo dije, wow. Sí, la maldad también representa el pecado. Cada vez dice la palabra del Señor que va a haber más pecado y más maldad en los corazones. Pero también dice que su gracia va a sobreabundar. Significa que sí, y entendí esto, me vino una claridad en entender que muchísimas veces hay personas que más le fallan a Dios y más pecado tienen, y vemos la gracia de Dios que es tremenda sobre su vida. La misericordia y el amor que Dios tiene. Por eso dice, al que más se le perdona, es que más amo. ¿Pero por qué habla de eso? Habla de que es su gracia. Él tiene que cumplir su palabra. Significa que sí, vamos a seguir errando y vamos a seguir errando. Pero la gracia del Señor está sobre vos. ¿Y qué dice la palabra? La gracia del Señor vino sobre mí. ¿Por cuánto? Nosotros tenemos que hacer algo específico. Si el Espíritu Santo, que es la gracia que mandó Jesús, porque dijo, es necesario que yo me vaya porque les conviene. Es necesario que yo me vaya porque el que viene los va a llevar a toda verdad, a juicio, les va a traer la convicción de pecado, los va a llevar al arrepentimiento y se va a manifestar en ustedes. Todo lo que oye del Padre y te lo trae a vos. ¿Vos querés conocer la voluntad de papá? El Espíritu Santo te lo puede decir. ¿Vos querés conocer qué es lo que está pasando? Dice que también el Espíritu Santo es el que sabe lo que viene. Cosas futuras, dice. ¿Querés saber qué va a pasar con tu familia? ¿Qué es lo que está manifestándose en el área espiritual? El Espíritu Santo lo sabe. Si vos hoy no sabés, es porque hay una falta de comunión con el Espíritu Santo. Porque Él lo sabe todo. Él es Dios mismo en esta tierra. Tenés a Dios mismo. Por eso habla de que somos embajadores de su reino. Ahora, Eliseo era una evidencia de una vida llena del Espíritu Santo. Por eso alcanzó el propósito. En el evento de Mujer Transforma tu Vida, la pastora hablaba sobre cosas que declaramos con nuestra boca y quedan en la atmósfera. Y sabe que me hice un autoanálisis y me di cuenta que lo que estaba sucediendo en el hoy eran muchísimas cosas que había declarado hace un mes atrás. Y dije, wow, tengo que aprender a cambiar mi vocabulario. Cuesta. Pero empecé a notar de una semana a otra el cambio de cosas que declarábamos, de cosas que ya no se hablaba. Incluso si lo pensaba le decía, Señor, no quiero pensar en eso, no quiero que salga la palabra de mi boca, porque la palabra tiene vida y tiene muerte. Y no habla solamente de algo que le puedes declarar a otra persona, habla también sobre tu vida misma. Cuando nosotros declaramos que no podemos, estamos poniendo un espíritu de inseguridad en el ambiente. Y la inseguridad viene de la falta de fe. Porque la inseguridad viene de no estar seguro. El no estar seguro viene de no creer y no tener fe, de que estamos confiados en Dios. Empieza la falta de confianza. La inseguridad es la falta de confianza de que estamos protegidos, de que el Señor está peleando por nosotros. Todo es la fe. Si nuestro vocabulario no es de fe, no hay nada que podamos lograr en lo sobrenatural, porque no es por vista. No es por vista, es por fe. No lo voy a hacer más largo. Les voy a pedir que se pongan todos de pie.